Mi nombre es Renata Moreno, tengo 34 años, y el lunes por la mañana, a las 8:12, exactamente me senté junto a la ventana del Café Milano, bebiendo café negro, observando cómo el imponente edificio de cristal de enfrente comenzaba a ahogarse en su propia arrogancia. Cada sorbo de café sabía a libertad, a justicia silenciosa, a la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. Ese edificio de 30 plantas, erguido con sus logos plateados y su orgullo corporativo, albergaba a Sistemas García, la empresa tecnológica a la que había dedicado 6 años de mi vida, mi energía y mi talento. Hasta el viernes anterior, cuando pronuncié esa pequeña pero poderosa palabra por tercera vez en un mes. No. Me negué a trabajar horas extras no pagadas. Y esa negativa cambió el curso de mi vida profesional para siempre. Permítanme llevarles. Al principio, cuando todo era diferente. Cuando la pasión por la tecnología superaba cualquier consideración sobre horarios o compensaciones. Cuando me uní a Sistemas García recién salida de la universidad. Éramos una firma de ciberseguridad, pequeña pero tremendamente ambiciosa. Nuestra misión era noble, proteger los datos del mundo contra amenazas crecientes. Fui la segunda ingeniera contratada en el equipo de infraestructura. Y en aquellos tiempos éramos más que colegas, éramos compañeros de batalla, recuerdo. Las celebraciones con pizza, después de cada lanzamiento exitoso, las risas que resonaban en el office a altas horas de la noche. El genuino apoyo mutuo durante las crisis de sistemas. Construí la primera versión de su firewall adaptativo, apodado Pulso, desde cero en mi pequeño apartamento del barrio de Rosafa. Fueron meses de 2 monitores siempre encendidos. De mi gato Murillo como fiel compañero, de noches alimentadas por cafeína y determinación. Nunca, en 6 años, falló una ventana de despliegue, mi documentación se convirtió en el estándar dorado que todos seguían. Mi código era estable, elegante, eficiente, pero más importante que cualquier tecnicismo. Me importaba. No estaba trabajando solo por un sueldo, estaba construyendo algo real, algo que importaba, algo que podría marcar la diferencia en el mundo de la ciberseguridad, como muchas cosas buenas en el mundo corporativo. Nuestra idílica situación no duró. Hace 2 años fuimos adquiridos por un conglomerado tecnológico más grande. En el papel, el acuerdo se presentaba como una alineación estratégica. En la realidad, fue el inicio de una lenta y asfixiante destrucción de todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Recursos humanos comenzó a utilizar frases vacías como elasticidad de rendimiento y eficiencia de ingresos. Nuestro nuevo CEO, Tomás Herrera, no venía del mundo tecnológico, venía de finanzas. En una reunión trimestral que nunca olvidaré, declaró con despreocupación, la tecnología son solo números con pasos extra. Esa debería haber sido mi primera bandera roja. Mi señal para empezar a buscar alternativas. Pero me quedé leal hasta el final. La situación empeoró exponencialmente cuando contrataron a Paula Núñez como nuestra nueva jefa de departamento. Paula, de principios de los 40, pulida, con un MBA de una escuela de negocios prestigiosa. Hablaba en jerga empresarial y se obsesionaba con cronogramas y métricas. Sabía perfectamente cómo verse impresionante en una reunión con ejecutivos, pero no sabía lo primero sobre equilibrio de carga del sistema, y mucho menos sobre los intríngulis de pulso, al principio. Intenté darle el beneficio de la duda. Pensé que tal vez aprendería, que confiaría en nosotros para el trabajo técnico pesado, mientras ella se ocupaba de la estrategia. Qué ingenuo fui. Fue un viernes por la tarde cuando todo llegó a su punto crítico. Paula se acercó a mi escritorio tocando su tablet como si estuviera pidiendo un café para llevar. Renata, necesito que ejecutes una auditoría completa del sistema para el lunes, dijo con una casualidad que me dejó sin aliento. Paula, eso es un trabajo de 20 horas como mínimo, respondí, tratando de mantener la compostura.
Puedo programarlo para la próxima semana, coordinando con los equipos de desarrollo y operaciones. El trabajo de fin de semana forma carácter, Renata. Necesitamos más personas dispuestas a hacer un esfuerzo extra. No todos están hechos para el liderazgo. Ya sabes, ahí fue cuando lo dije. No fue un no dramático, ni enojado, ni confrontacional. Fue calmado, medido. Pero inquebrantable no. No estoy disponible para trabajar fines de semana no pagados. Mi contrato define una semana laboral estándar. Si necesitas que programe la auditoría para el lunes, requeriré la aprobación formal, de horas extras. Pude ver cómo sus ojos parpadeaban, los engranajes mentales girando, calculando costos, riesgos, implicaciones. No dijo nada al principio, solo comenzó a tocar su tablet con más fuerza. Esa noche, recibí 3 emails de Paula. Uno asignándome la auditoría de todos modos. Otro reiterando las expectativas del equipo y un tercero marcado como alta importancia que decía, la falta de demostrar flexibilidad puede impactar las evaluaciones de rendimiento. Respondí respetuosamente declinando nuevamente y copié a recursos humanos en mi respuesta, adjuntando una copia de mi contrato con las cláusulas relevantes resaltadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El lunes no pasó nada aparentemente. El martes, me removieron silenciosamente de un proyecto de cliente que había liderado durante 2 años. El miércoles, fui excluida de la sesión de planificación de la hoja de ruta de infraestructura. El jueves, llegó la inevitable invitación de calendario de recursos humanos. Las 13:30, discusión de rendimiento de Renata Moreno. Sabía que venía. Lo había sentido en el ambiente. En las miradas esquivas, en el repentino silencio, cuando entraba a la cocina para preparar café. La reunión duró exactamente 4 minutos. Paula leyó de un guión preparado. Hemos decidido separar caminos con efecto inmediato. Tu desempeño ya no se alinea con la dirección estratégica de la empresa. No hubo advertencias previas, ni escritos oficiales, ni proceso de revisión. Solo un despido frío y calculado. Te despedimos por falta de espíritu de equipo y resistencia a las directivas de liderazgo, continuó. Y luego usó esa palabra que todavía resuena en mis oídos, pereza, pereza. Después de 6 años de salvar su infraestructura del colapso más veces de las que podía contar. Después de noches en vela, fines de semana sacrificados, compromisos personales pospuestos una y otra vez por el bien de la empresa. Francisco, el guardia de seguridad de la recepción que me había saludado cada mañana durante 6 años. Me acompañó hasta la salida. Parecía más molesto que yo. Lo siento, Renata, susurró mientras caminábamos por el lobby. Esto no está bien. Está bien, Francisco, dije sonriendo tristemente. Ya hice las paces con esto. Lo que Paula no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que pulso en el mismo sistema que era el latido del corazón de su necesitaba autenticación manual cada 72 horas de un arquitecto principal para mantener la sincronización en vivo con las carcasas de cliente externas. Esto no era un error, no era un bug, era una característica de seguridad deliberada. Una que había implementado específicamente para prevenir accesos no autorizados. Y Pulso no aceptaba reemplazo sin un token codificado al que solo yo tenía acceso. No era sabotaje, no era un virus. Era protocolo, y puro, y era viernes, lo que hacía que, el lunes por la mañana, exactamente 72 horas después, fuera el momento crítico, a las 8:12 de la mañana del lunes. Me senté en el Café Milano, al otro lado de la calle, café en mano, observando las luces del edificio comenzar a parpadear de manera errática. Pulso había iniciado la primera fase de su protocolo de bloqueo. Desde mi asiento privilegiado, revolví mi café lentamente, deliberadamente. No tenía prisa. El sistema que había diseñado no se movía todo de una vez. Era metódico, cuidadoso.
Como Job fase 1, aislar la carcasa externa de conexiones de terceros para prevenir brechas de datos. Fase 2, congelar el acceso a registros del sistema y repositorios de código. Fase 3, cerrar. Operaciones orientadas al cliente, nodo por nodo. Había sido diseñado como una medida de seguridad para proteger datos de clientes de corrupción accidental o infiltrados maliciosos. El sistema no se estrellaba. Se protegía a sí mismo, y a menos que el arquitecto original autenticara el token de renovación dentro de la ventana de 72 horas, todo se bloqueaba automáticamente, al otro lado de la calle. Vi las primeras señales de pánico. Ejecutivos con trajes caros corrían por la recepción hacia los ascensores. Otros aparecían en el lobby, teléfonos pegados a sus oídos, rostros pálidos por la incredulidad. A las 8:15, el sitio web de Sistemas García se cayó. Los tableros de clientes siguieron en minutos. No me regodeé, ni siquiera sonreí abiertamente. Pero no voy a mentir, había una satisfacción silenciosa, profunda, en ver a una empresa que me había etiquetado como perezosa luchar ahora con las consecuencias de su propia negligencia. No había hecho nada malo. Eso era lo más importante para mí. Antes de irme el viernes, había presentado toda la documentación requerida al Departamento de Cumplimiento de Tecnologías de la Información. Tal como siempre había hecho, había registrado meticulosamente los requisitos de renovación de 72 horas de pulso. Incluye instrucciones detalladas sobre cómo rotar adecuadamente el token de seguridad, algo que había ofrecido enseñar. Múltiples veces cada oferta había sido ignorada con un "estamos muy ocupados" o un solo "documéntalo". La verdad era que el sistema no era complicado, era solo minucioso. Y las personas a cargo pensaron que meticuloso significaba lento o, peor aún, reemplazable. Revisé mi teléfono. Un mensaje de voz nuevo, número desconocido. Luego otro. Luego 4 más en el lapso de 3 minutos. Reconocí el código de área, era la línea interna de Sistemas García. Puse el teléfono en modo silencio y dejé que sonara. A las 8:21, la puerta del café se abrió. Una mujer con un traje impecable se detuvo justo dentro de la entrada. Escaneó la habitación y me localizó instantáneamente. ¿Renata Moreno?, preguntó, acercándose cautelosamente como si me estuviera aproximando a un animal peligroso. Asentí. Soy Lorenzo Mendoza, director de riesgo y cumplimiento. Su tono era cortante, formal. Pero detecté un temblor apenas perceptible bajo la fachada de profesionalismo. Estamos experimentando un mal funcionamiento urgente del sistema. ¿Estás al tanto de esto? Tomé un sorbo deliberado de mi café antes de responder. Diseñé pulso. Así que sí. Estoy al tanto. Tomó asisto sin ser invitado, su respiración un poco agitada. Necesitamos que vengas inmediatamente. Esto es crítico. Levanté una ceja con calma. Ya no estoy empleada por Sistemas García. Eso fue dejado muy claro el viernes pasado. Entiendo eso. Pero estamos en crisis. Estamos preparados para discutir términos. Ahí estaba. La admisión que había estado esperando. Deslicé un sobre, impreso por la mesa hacia él, algo que había preparado meticulosamente por si acaso esta situación ocurría. Dentro había un acuerdo corto de una página. Compromiso de consultoría, 450 euros por hora. Mínimo de 4 horas, sin admisión de falta, solo trabajo remoto. Lorenzo parpadeó, mirando el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Esto es una broma. No, dije calmadamente. Es estándar de la industria. Especialmente en situaciones de mitigación de emergencia. Puedes consultar con legal si lo deseas. No discutió. Se levantó abruptamente. Haré que legal lo reváis. Espera una llamada en 1 hora. A las 8:42 recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Una sola línea. Meridian Global reportando caída completa. Meridian era el cliente más grande de Sistemas García, con millones de euros en contratos empresariales. Conocía
Su tablero como la palma de mi mano lo había construido, después de todo, a las 8:53. El ticket de acciones de Sistemas García bajó un 4%. El silencio en el café era extrañamente reconfortante. Una pareja mayor leía periódicos en la esquina, un barista silenciosamente limpiaba mostradores. La vida seguía normal, pacífica. Incluso mientras un imperio corporativo se desenredaba al otro lado de la calle. Recordé la voz de Paula del viernes: no aceptamos pereza aquí. Lo que no se daba cuenta era que había trabajado cada fin de semana no pagado durante casi un año antes de que finalmente empezara a decir que no. Había dicho que, si cuando mi madre tuvo cirugía y no pude estar allí porque el sistema no podía esperar. Dije que sí cuando mi expareja se mudó y me dejó con un desastre de arrendamiento y un corazón magullado. Dije que sí cuando Murillo estaba muriendo y debería haber estado en casa con él, no depurando servidores a las 11 de la noche. Pero decir que sí solo me había ganado más expectativas. No respeto. No protección, solo más demandas. La primera vez que dije que no, fui llamada difícil. La segunda vez, no cooperativa. Para la tercera, fui despedida. Terminé mi café y pedí otro negro sin azúcar. A las 9:07 recibí una llamada de legal. Habían aceptado el contrato sin modificaciones. Para las 9:15. Estaba conectada a Pulso desde mi portátil personal, a través de una VPN segura que había establecido años atrás precisamente para estas situaciones. El sistema me reconoció inmediatamente, arquitecto principal reconocido. Proceder con recuperación. Toqué algunas teclas, introduje mis credenciales, y el sistema comenzó a revertir el bloqueo paso a paso, en el orden exacto que había diseñado años atrás. Sin atajos, sin trucos mágicos, solo comprensión profunda del sistema que había creado. Para las 9:28, los tableros parpadearon de vuelta en línea, los registros internos se sincronizaron. Los portales de clientes dejaron de devolver mensajes de error. Los servidores de Meridian se reconectaron. Lorenzo envió un mensaje de texto: estamos estables por ahora. Respondí: si quieren que se mantenga así. Deberíamos hablar sobre entrenamiento del sistema y transferencia de conocimiento adecuadamente. Esta vez no hubo respuesta inmediata, pero al otro lado de la calle, a través de las ventanas del 10º piso, vi a Paula parada en el lobby, su teléfono pegado a su oído. Sus ojos abiertos con una mezcla de confusión y, tal vez por primera vez, miedo genuino. El latido de pulso había regresado al edificio, pero apenas había comenzado a reclamar el mío propio. Para la 1:10 de la tarde, estaba en una videollamada con Lorenzo Mendoza, quien ahora estaba sentado en lo que parecía ser una oficina privada, persianas cerradas, puerta firmemente shut. Quiero ser claro, comenzó. Su voz calmada pero enfocada. Esta no es una solicitud de información gratis. Nos gustaría contratarte nuevamente en una base de consultoría a corto plazo, específicamente para diseñar un plan de transición para Pulso para que futuros administradores puedan manejarlo sin dependencia de ningún solo ingeniero KI. Estaba la palabra clave, dependencia. Esa palabra colgó en el aire entre nosotros, cargada de significado no dicho. Entendí exactamente lo que quería decir. La empresa acababa de ser llevada de rodillas por un solo punto de falla. Y yo era ese punto. En tecnología, esa es la pesadilla de todo ejecutivo. No importa qué tan talentoso seas, si un sistema está arquitecturado alrededor de una persona, eventualmente lo llamarán un riesgo. Estoy abierta a eso, respondí. Medida, pero establezcamos algunos límites esta vez. Lorenzo asintió. Entendido. Acordamos un compromiso de 2 semanas, tiempo parcial, remoto, con mi tarifa estándar de consultoría. Proporcionaría documentación exhaustiva, videos tutoriales y, lo más importante, sesiones de transferencia de conocimiento, solo si la empresa identificaba personal real con las calificaciones adecuadas para manejar Pulso. No se trataba de venganza,
Se trataba de claridad. Sabía que el sistema podía ser transferido, pero no a alguien como Paula, quien no podía distinguir la diferencia entre un balanceador de carga y una excepción de firewall. Firmé el acuerdo para las 3 de la tarde. Los cimientos de cristal cuando la verdad sal.